Municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Ignacio, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, esta gélida mañana. Muy Creo que fría. subimos a 2, 3 grados en Hermosillo. Bastante frío, depende hay lugares más fríos que otros. Yo creo que acá Sí. estamos en uno de los más fríos, sin duda. Híjole. Ignacio, nos vas a platicar sobre la instalación de la planta Ford acá en Hermosillo. Todos conocemos a alguien que trabaja en la Ford. Sí, y la planta Ford marcó un hito en la historia de Hermosillo, pero que cambió el rumbo de la historia de esta ciudad. Y eso inició en enero de 1983, cuando el presidente de Ford México, Michael Hams, pasaba una semana de cacería aquí en el municipio, en un rancho propiedad de Guillermo Tapia Calderón, que entonces era el concesionario de la Ford en Hermosillo, la venta de carros. Y este señor, de manera confidencial, le comentó a Tapia Calderón que la Ford Motor Company estaba considerando la posibilidad de instalar una nueva planta de estampado y ensamblado de automóviles en Chihuahua, en el estado de Texas, o en Valencia, en España. No lo habían decidido. Y apenas se fue del rancho el funcionario de la Ford, Guillermo Tapia le habló por teléfono al gobernador Ocaña, recientemente fallecido, para informarle de lo que había pasado y que podía haber la posibilidad de que Hermosillo compitiera con esas 3 ciudades para tener aquí la planta Ford. Y en una entrevista con Donald Peterson, que era el vicepresidente de la Ford, Guillermo Tapia tuvo la confirmación oficial de que Ciudad de Hermosillo sería o podría ser considerada como posible ubicación del nuevo proyecto de la Ford, cumpliendo junto a las demás ciudades que ya eran candidatas. Pidió el gobernador Ocaña que incorporaran a Hermosillo como candidato. En algún momento de ese año competían Taiwán, Canadá, México y Portugal por la sede. Y dentro de México pues eran Chihuahua, Nuevo Laredo y Matamoros. Y de último momento pues entró Hermosillo, de última hora. Guillermo Tapia recibió el listado de requerimientos mínimos de infraestructura indispensables para poder competir con el proyecto. Y entre ellos se solicitaba un terreno con dimensiones suficientes para albergar el proyecto, una escuela del ferrocarril en el mismo lugar, los servicios de agua, electricidad y gas natural, así como telecomunicaciones y transportes, capacidad de la ciudad en materia de centros de capacitación para el trabajo, instituciones de educación técnica a nivel universitario, escuelas bilingües para los técnicos ejecutivos, hasta club de golf o de club de deportivos, vivienda residencial y en Guaymas una instalación con el manejo de contenedores. Nada de eso cumplía Hermosillo, ni una sola. Híjole. Entonces la modernización de la carretera 15, esta por la que viajamos norte-sur, pues mejoró para entonces un poquito la posibilidad de tráfico o comunicación entre Nogales y Guaymas. Otro punto de preocupación apuntaba al cuestionamiento de la capacidad de la ciudad de Hermosillo en aquel entonces, que eran de 360,000 habitantes, para absorber el impacto de los ingenieros y ejecutivos con sus familias que vendrían de varias partes del mundo a residir durante la etapa de construcción y equipamiento de la planta. Para tranquilizar a la población y evitar la generalización de los rumores, que había muchos, yo los recuerdo, el gobernador Ocaña le pidió a Guillermo Tapia y a Manuel Ignacio Puebla, un joven de apenas 34 años que era director general de Desarrollo Industrial en Sonora, que dieran a conocer el proyecto a la población a través de pláticas con la sociedad civil. Guillermo Tapia recibió una llamada un día de James desde las oficinas de Ford Latinoamérica en Brasil, donde ahora era funcionario, había ascendido, felicitándolo ahora por aquella gran indiscreción que había cometido, por lo que le había dicho, porque finalmente se convertiría en el proyecto más importante de la Ford de todos los tiempos para Sonora. Menos de una semana después, John Betty proponía hacer el anuncio oficial de la construcción de la planta en Hermosillo en 2 reuniones que se celebraron prácticamente de manera consecutiva simultánea el 10 de enero del 84, un año después. La primera en la Ciudad de México y la segunda en el Salón Gobernador del Palacio de Gobierno, ante representantes empresariales y sindicatos. El Wall Street Journal publicó la noticia haciendo una apología sobre la nueva planta proyectada y su ubicación en Hermosillo.
que destacaba ya a nivel mundial como un lugar propicio para el desarrollo industrial en toda su magnitud. Finalmente, después de muchísimos pasos, que no será largo contar, Hermosillo había ganado la sede para construir la Ford, la planta Ford aquí. A principios de agosto del 84, cuando incluso muchas de las actividades preparatorias para el inicio de la inversión en la planta Ford estaban llevándose a cabo, se celebró el convenio en el que se estipulaban los compromisos negociados entre Ford Motor Company y el gobierno de Sonora. El 13 de septiembre del 85, cuando la administración del doctor Samuel Ocaña García había terminado y le había entregado el poder ejecutivo al ingeniero Rodolfo Félix Valdés como gobernador, las inversiones tanto en infraestructura como en la propia planta Ford llevaban ya un considerable avance y dentro del programa previsto. En noviembre del 86, la planta de estampado y ensamblado de Ford Motor Company en el Parque Industrial de Hermosillo se inauguró oficialmente por el presidente de la República, Miguel de la Madrid, y el gobernador Félix Valdés, con la ausencia del ex gobernador Samuel Ocaña al evento, puesto que si alguien merecía atestiguar el momento en que el primer automóvil saliera de la línea de producción después de haber asumido la promoción del proyecto, aquel proyecto iniciado por Guillermo Tapia Calderón, casi 4 años antes, y por el logro innegable de que Sonora tuviera el privilegio de su localización, era precisamente Samuel Ocaña, quien, cuidadoso de las formas de la política, no asistió al evento inaugural. En todo caso, el único compromiso de Ford Motor Company, que en confesión personal, décadas después, Samuel Ocaña reveló que Ford no había incumplido, a pesar de no haber formado parte del convenio celebrado, era que la empresa no hubiera donado, como fue prometido verbalmente por John Betty en su momento, el primer vehículo que saliera de la línea de ensamblaje y donarlo a un museo sonorense, el Museo de la Cárcel que tenemos aquí, para que quedara como patrimonio cultural para la posteridad de Sonora. Ya no existen esos carros, nunca hubo un carro, nunca se regaló, y no tenemos un modelo del primer carro. Esta es una larguísima historia, muy interesante, que fue publicado como libro hace unos 4 años aquí en Hermosillo, por Guillermo Tapia y Manuel Puebla Gutiérrez, los que hicieron todo para que la planta fuera de Hermosillo y cambiar el rumbo total de esta ciudad. La planta Ford, pues todos sabemos, o los que no lo saben, está en la salida de La Colorada, hacia el este del estado, la salida olvidada, que ahora es un enorme complejo de industrias proveedoras de la planta Ford y una enorme serie de colonias que se construyeron para los trabajadores que trabajarían y trabajan en la Ford. Me refiero a lo que llamamos pues la Nuevo Hermosillo en general, pero ahora está lleno de colonias, industrias, y dio un gran cambio de la vocación industrial de Hermosillo, que antes solo era ganadera y agrícola. Ahora somos ya una ciudad industrial. Lo conocemos también como la zona del parque industrial, que le decimos, Sí. ¿no? Para allá, para el parque industrial, ¿no? Sí. Entonces está muy interesante. Yo creo que el tiempo pues le hizo justicia, ¿no? En este reconocimiento también al exgobernador Samuel Ocaña. Y ya con el tiempo pues nos hemos dado cuenta de la gran labor, ¿no? Que se hizo durante este sexenio para que esto fuese realidad. Y a lo largo de los años pues la Ford también se ha ido transformando, importantes inversiones, se han fabricado vehículos de gama compacta, que se exportan pues básicamente y principalmente hacia los Estados Unidos. Todas las personas tenemos, no sé si la percepción sea la misma, Ignacio, alguna persona conocida en la Ford, y lo que siempre yo he sentido de forma particular es que se le percibe como un buen espacio laboral. También, digo, en términos generales, ¿no? En términos generales, ¿no? Cambió la cultura laboral en Hermosillo Sí. también, en los empresarios locales, cambió la cultura laboral, y todos tenemos un conocido que trabajó en la Ford. Creo que el carro se llamaba Escort. El primero. Ajá, ok. Ojalá hubiera alguno por ahí en Estados Unidos que alguien lo pudiera comprar y lo trajera. ¿Verdad que sí? Lo pudiéramos poner acá como quería Samuel Ocaña en un museo. Sí. Pues interesante. Muy bien. Ignacio, pues como siempre agradecerte tu intervención, saludarte, desearte lo mejor en esta semana. El próximo martes nos comunicamos de nuevo.